Bajo la dura luz del día, el ejército israelita se reúne, su agotamiento y miedo palpables. Sus rostros cuentan una historia de fatalidad inminente. La incertidumbre nubla su determinación. El peso de la batalla que se avecina los agobia, un pesado sudario de temor. Signos visibles de cansancio marcan sus rostros, cada soldado preparándose para lo inevitable. El miedo y la fatiga se entrelazan, proyectando largas sombras sobre el campamento israelita. El aire pesa con ansiedades tácitas mientras se preparan para el choque inminente. El valle de Ela se desarrolla, un escenario preparado para un choque épico. Goliat, un gigante imponente vestido con armadura completa, se alza. Su presencia proyecta una larga y terrible sombra. Su forma masiva domina el valle, un símbolo de miedo. Los israelitas miran hacia arriba, con el corazón apesadumbrado ante la vista del gigante. El terror se apodera del ejército israelita. Su coraje flaquea ante el colosal enemigo. El silencio desciende, roto solo por el viento que silba a través del valle, llevando susurros de fatalidad inminente. Un vasto campo de batalla se extiende en la distancia, el aire espeso de anticipación. El silencio se rompe por la aproximación de una figura colosal, atrayendo todas las miradas. La voz de Goliat retumba por el campo. Enviadme un hombre para que luche conmigo. Si me vence, seremos vuestros esclavos. Pero si yo lo venzo, vosotros seréis nuestros esclavos. Los ejércitos permanecen en silencio, absorbiendo el desafío mientras las palabras de Goliat resuenan. Una tensión palpable pesa mientras los ejércitos aguardan su destino. Dentro de la tienda de Saúl, el rey Saúl escucha las palabras de Goliat, con el rostro surcado por la desesperación. La pesada carga del liderazgo pesa sobre el rey Saúl mientras se enfrenta a la amenaza. La desesperación ensombrece los rasgos del rey Saúl mientras lucha con su impotencia. El peso de la responsabilidad aplasta al rey Saúl mientras las palabras de Goliat resuenan en la tienda. El rostro del rey Saúl revela la aplastante carga del liderazgo y la amenaza inminente. Bajo el vasto cielo de campo de Belén, el joven David vigila las ovejas de su padre, su presencia una silueta reconfortante contra el horizonte. Un temblor repentino interrumpe la tranquilidad cuando emerge un león. Su gruñido amenazante rompe la calma. Con valentía inquebrantable, David se enfrenta al depredador, con su rostro juvenil lleno de determinación. En un feroz enfrentamiento, David defiende a su rebaño. Su valentía brilla mientras enfrenta a la bestia salvaje. La bandada se dispersa. Sus formas lanudas se desvanecen en el paisaje, dejando a David de pie victorioso. En la vasta extensión, David se mantiene firme, con los ojos ardiendo de determinación. Su voz retumba, llena de una convicción inquebrantable. David declara: «El Señor que me libró de las garras del león y de las garras del oso». Sus palabras resuenan con confianza divina mientras continúa: «Me librará de la mano de este filisteo». La figura de David se alza imponente, su fe inquebrantable. El espacio a su alrededor parece amplificar su poderosa declaración. Bajo el sol abrasador, David llega al campo israelita, un faro de esperanza en medio de la desesperación inminente. El aire zumba con inquietud mientras David es testigo de la desesperación de los soldados grabada en sus rostros. Una tensión palpable pesa mientras David observa las posturas llenas de miedo de los soldados. La voz burlona de Goliat resuena por el campo de batalla, mofándose del aterrorizado ejército israelita. Los soldados israelitas permanecen congelados, paralizados por la abrumadora presencia y las amenazantes palabras de Goliat. David escucha con atención. Su expresión se endurece al absorber la profundidad del terror del ejército y el desprecio del gigante. Bajo el sol abrasador, el campo de batalla hierve de tensión mientras los remolinos de polvo bailan sobre la tierra reseca. En medio de la silenciosa expectación,
Eliab, el hermano mayor de David, avanza con paso firme, su mueca cortando la densa atmósfera. La voz de Eliab gotea con desdén cuando se enfrenta a David. ¿Para qué has venido aquí? ¿Para ver la batalla? El campo de batalla contiene la respiración. El aire espeso con desafíos tácitos y conflictos en gestación. David se pone de pie, su figura irradiando ira justa. Los ojos de David arden, reflejando la fuerza de su inquebrantable convicción. His voice resonates with fury. ¿No hay una causa para esto? Este filisteo está desafiando al ejército del Dios viviente. El desafío de David resuena. Una declaración contra la desobediencia del Dios vivo. En la tienda de Saúl, David da un paso adelante, un faro de coraje contra la inminente oscuridad. La tienda está en silencio, el aire denso de incredulidad cuando David se ofrece como voluntario. Saúl observa, con una expresión que mezcla asombro y esperanza a regañadientes, el valor juvenil de David brilla, un marcado contraste con la duda cansada del rey. La habitación palpita con una tensión palpable. Cada sombra parece profundizar el silencio. La mirada de Saúl atraviesa la densa atmósfera. Su escepticismo es una fuerza tangible. Su expresión se endurece, revelando una duda profundamente arraigada que flota en el aire. Saúl's voice cuts through the silence. Eres solo un muchacho, y él ha sido un guerrero desde su juventud. Sus palabras resuenan, pintando un marcado contraste entre la juventud y la experiencia experimentada. El peso de su juicio perdura, proyectando una larga sombra sobre el destinatario invisible de sus palabras. En un lugar desconocido emerge una figura, llamada David, que irradia un aura de convicción inquebrantable. Sus ojos, ventanas a un alma fortificada por una fe inquebrantable, reflejan una luz que atraviesa las sombras. Con una resolución inquebrantable, la voz de David resuena en el vacío, un testimonio de su espíritu indomable. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, me librará también de la mano de este filisteo. Cada palabra es un golpe de martillo, forjando un camino a través de la duda y el miedo, resonando con el poder de la protección divina. Su fe inquebrantable en la protección del Señor resplandece, un faro que promete la liberación, incluso de los enemigos más poderosos. Saúl se vuelve hacia David, con la mirada llena de una mezcla de respeto y sorpresa ante la inquebrantable convicción del joven. La expresión de Saúl se suaviza, un indicio de admiración colorea sus rasgos severos mientras considera la fe de David. Con un tono de bendición esperanzadora, Saúl pronuncia las palabras: «Ve, y que el Señor esté contigo». El peso de la bendición de Saúl flota en el aire, un reconocimiento silencioso de la presencia divina que se cree acompaña a David. David, bañado en la calidez de la bendición de Saúl, está listo para abrazar su destino, con su fe inquebrantable. El intento de Saúl de armar a David se encuentra con la cruda realidad del peso. La luz del sol brilla sobre el metal pulido, resaltando la imposibilidad de la tarea. David lucha bajo el inmenso peso del equipo de batalla de Saúl. La armadura, destinada a proteger, se convierte en una carga insoportable. Saúl es testigo de lo poco práctico de su ofrenda. La luz del día enfatiza la disparidad entre el guerrero y el niño. En una habitación austera, David está solo, luchando con la confusión interna. Su ceño se frunce mientras la preocupación dibuja líneas más profundas en su rostro. «No puedo luchar contra esto. No estoy acostumbrado», murmura, con la voz llena de impotencia. El peso de la situación agobia a David. La desesperación de David es palpable. Bajo el sol brillante, David busca entre las piedras. Elige 5 piedras lisas, con movimientos cuidadosos y deliberados. Uno por uno,
los coloca en su bolsa. La bolsa ahora contiene su arsenal elegido. En la vasta extensión del valle de Ela, David avanza, una figura solitaria contra el horizonte. No lleva nada más que una simple honda. Su fe es su única armadura. Su mirada atraviesa la distancia, encontrándose con la imponente presencia de Goliat. El valle contiene la respiración mientras el pastor se acerca al gigante. David se prepara para enfrentarse a Goliat, armado con fe. La imponente figura de Goliat domina la escena. Una sombra que se extiende lejos. Mira a su enemigo invisible, con desprecio grabado en su rostro. His voice booms across the battlefield. ¿Soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? El desafío flota en el aire, retando a cualquiera a desafiar su poder. Sus ojos perforan el espacio, buscando una respuesta. El silencio responde, pero la tensión permanece palpable. En un lugar desconocido, David se mantiene firme, con los ojos encendidos por un fuego justo. Se enfrenta a un adversario invisible. Su voz resuena con una convicción inquebrantable. El aire cruje con tensión. La amenaza tácita es palpable. David's voice echoes with power. Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Los ojos de David arden con santa furia mientras se enfrenta al enemigo invisible. El aire mismo parece vibrar con la intensidad de la convicción de David. En un lugar desconocido, una sombra amenazante señala la llegada de Goliat, su presencia instantáneamente dominante y ominosa. El aire mismo vibra con el peso de la amenazante declaración de Goliat. La voz de Goliat rompe el silencio con una violenta amenaza. Daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. El eco de las palabras de Goliat perdura, prometiendo un destino sombrío. En un momento de inquebrantable determinación, David se mantiene firme, con los ojos encendidos de convicción, mientras su voz resuena por el salón. La voz de David resuena con divina certeza. Hoy, el Señor te entregará en mis manos. Su intensidad aumenta a medida que continúa, y te derribaré y te cortaré la cabeza. David's declaration culminates in a vision of triumph. Y hoy daré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. En el valle de Elá, Goliat avanza, una tormenta de furia desatada. Su forma masiva avanza, cada paso es una declaración de guerra. David permanece inmóvil, enfrentando la aproximación del gigante. El suelo tiembla bajo los pies de Goliat mientras se acerca. El valle contiene la respiración, esperando el choque de titanes. En el valle, David corre con determinación inquebrantable. Él mete la mano en su bolso, sus movimientos precisos y deliberados. Una piedra emerge de la bolsa, lista para su propósito. David coloca firmemente la piedra en su honda, preparándose para el momento decisivo. En el valle de Elá, David prepara su honda. Él hace girar la honda sobre su cabeza, un torbellino de intención. La piedra vuela con precisión mortal. El silencio desciende mientras el valle espera el impacto de la piedra. En el valle de Elá, una piedra se precipita por el aire. El proyectil da en el blanco, la frente de Goliat. La piedra impacta a Goliat con terrible fuerza. Goliat se tambalea por el golpe. Se desploma al suelo. El silencio desciende sobre el valle. El gigante Goliat vacila. Su forma masiva comienza a perder el equilibrio. Con un estruendo ensordecedor, Goliat se desploma al suelo. La tierra tiembla bajo su peso cuando golpea el suelo. Desciende el silencio, roto solo por el eco de su caída. En el valle de Elá,
David corre con una determinación inquebrantable hacia el gigante. David empuña la espada de Goliat, con su agarre firme y decidido. Con un movimiento rápido y decisivo, David levanta la espada por encima de su cabeza. El valle resuena con la caída del gigante. El ejército filisteo, con rostros contorsionados por el pavor, presencia la caída de su campeón, marcando el fin de su bravata. Una ola de terror se extiende por las filas filisteas. Sus gritos de batalla se disuelven en gritos desesperados. Los filisteos se dan la vuelta y huyen. Una caótica lucha por la supervivencia a través del campo de batalla. Presos del pánico, abandonan a su camarada caído. Su único pensamiento es escapar. El polvo se arremolina a su paso, un testimonio arremolinado de su aplastante derrota y su moral destrozada. El ejército israelí avanza. Una ola de determinación recorre sus filas. Los filisteos se retiran. Sus líneas se rompen bajo el implacable asalto. Las espadas chocan y los escudos se astillan cuando la batalla llega a su punto álgido. Victoriosos, los israelitas levantan sus armas con triunfo. El campo de batalla se convierte en un testimonio del triunfo decisivo de los israelitas. David regresa triunfalmente a Jerusalén. Las puertas de la ciudad se alzan imponentes, prometiendo la entrada a una bienvenida de héroe. Los vítores estallan cuando el pueblo de Jerusalén reconoce a su campeón. David camina con confianza por la puerta, la cabeza de Goliat un símbolo de victoria. La multitud se abalanza, ansiosa por celebrar a su Salvador. Jerusalén estalla en una celebración jubilosa, marcando una victoria triunfal. David regresa, aclamado como un héroe conquistador en medio de las masas exultantes. Las calles resuenan con vítores, una sinfonía de alabanza por el valor de David. Las pancartas ondean en lo alto, cada una proclamando el heroísmo de David con colores vibrantes. El aire vibra con la energía colectiva de una nación unida en celebración. En cada rincón, los rostros reflejan adoración y gratitud hacia su campeón David. En el gran salón del palacio de Saúl, se desarrolla un momento de profunda reflexión. David se acerca, portando el sombrío trofeo de su triunfo. Se presenta la cabeza cortada de Goliat, un testimonio impactante del coraje de David. Una declaración silenciosa de victoria resuena en el palacio de Saúl. El peso del momento es denso en el aire, un cambio crucial en el destino. El día marca un nuevo capítulo, grabado con sangre y valentía. En un lugar desconocido, la intensa mirada de Saúl se fija en un joven, el aire denso con preguntas tácitas. Saúl, una figura envuelta en misterio, mira fijamente. El silencio se rompe cuando Saúl, en un momento de asombro, cuestiona el linaje del joven. ¿De quién eres hijo, muchacho? La voz de Saúl resuena en el espacio, llena de una mezcla de asombro y sospecha. La pregunta flota pesadamente en el aire. La respuesta, a punto de desentrañar destinos. En una habitación escasamente amueblada, bañada por una luz suave, David está solo. Su sinceridad es evidente. Su voz, llena de respeto, resuena en el espacio silencioso. Se identifica con profunda humildad. Soy hijo de tu siervo, Isaí de Belén. La sencillez de la habitación amplifica el peso de sus palabras, enfatizando su importancia. La luz suave acentúa la honestidad en su mirada, revelando la profundidad de su carácter. En este momento de tranquila revelación, su tono respetuoso resuena con la austeridad de la habitación. Bajo el manto de la noche, los soldados israelíes se reúnen en el campo israelita, sus figuras iluminadas por la hoguera parpadeante. Canciones victoriosas se alzan en la noche, resonando por todo el campamento mientras los soldados celebran. La hoguera crepita, proyectando sombras danzantes que reflejan los movimientos jubilosos de los soldados.
Los espíritus se elevan mientras los soldados bailan. Su alegría es un faro en la oscuridad. La noche palpita con ritmo y camaradería mientras continúa la celebración de la victoria. En la tranquila soledad de su tienda, David se vuelve a Dios, con el corazón lleno de gratitud por el triunfo. El peso de la victoria se posa sobre David mientras susurra su agradecimiento en la quietud de la noche. Bañado en una luz suave, el rostro de David refleja un profundo alivio y gratitud. Su voz es un mero susurro en la tienda vacía. Su gratitud resuena por los pasillos silenciosos, un faro de esperanza en el espacio tenuemente iluminado. David termina su oración. Una sensación de paz lo inunda mientras se levanta, listo para enfrentar lo que venga. Bajo el sol brillante de campo de Belén, David se acerca, una figura que regresa de un largo viaje. Su familia lo divisa desde lejos. Sus rostros se iluminan con alegría desenfrenada. Corren hacia él, con su emoción palpable, a medida que acortan la distancia. David abre sus brazos, listo para abrazar a su hijo que regresa. La familia se reúne en un abrazo apretado. Su reencuentro es un momento de pura felicidad. La risa y las lágrimas se mezclan libremente mientras la familia celebra su reencuentro bajo el cielo abierto. Bajo el vasto cielo de los montes de Israel, David vigila su rebaño, con la mirada distante mientras los recuerdos inundan su mente. Sus ojos reflejan la intensidad de batallas pasadas. Cada oveja un testigo silencioso de su fe inquebrantable. Las montañas hacen eco de sus pensamientos, un testimonio de una fuerza nacida de la profunda convicción y confianza. En la tranquila soledad de las colinas, David encuentra consuelo y una renovada determinación, su espíritu fortalecido por la fe. Saúl, de imponente estatura, se sienta en su imponente trono, con la mirada fija atentamente en David. En los confines regios del palacio de Saúl, el aire crepita con emociones tácitas mientras Saúl observa a David. El peso de la admiración y la envidia ensombrece el semblante de Saúl. Los ojos de Saúl reflejan una tormenta de emociones encontradas. Una tensión silenciosa llena el palacio mientras la confusión interna de Saúl aflora. El contraste de la admiración y la envidia se refleja en el rostro de Saúl mientras observa a David. Las calles de Jerusalén resuenan con canciones de los triunfos de David. Las voces se mezclan en un coro de admiración, celebrando las victorias de David. La ciudad resuena con el ritmo de su alabanza, un testimonio de su gloria. Cada nota lleva el peso de la admiración, pintando una imagen vívida de las heroicas hazañas de David. En las vastas llanuras de Israel, un grupo de mujeres israelíes se mueven juntas. Sus voces se mezclan en armonía rítmica. Llevan panderetas, sus movimientos están llenos de fervor y energía en bruto. El polvo se arremolina alrededor de sus pies mientras bailan y cantan, celebrando una victoria arduamente ganada. Their voices rise in unison, chanting, Saúl ha matado a miles, pero David a 10,000. Las llanuras resuenan con su fuerza colectiva y su espíritu inquebrantable. En la penumbra del palacio de Saúl, las sombras se retuercen con la luz de las velas, reflejando la creciente oscuridad en el corazón de Saúl. Los celos dominan a Saúl mientras planea en las sombras, su mente consumida por pensamientos sobre David. La parpadeante luz de las velas proyecta patrones inquietantes en el rostro de Saúl, revelando su conflicto interno. Atormentado por la envidia, los pensamientos de Saúl se oscurecen, cada sombra un testimonio de su amarga resolución. Saúl, envuelto en secreto, teje sus intrigas bajo la atenta mirada de la noche. En el corazón del palacio, Saúl endurece su determinación. Sus celos se solidifican en un peligroso plan. En las llanuras de campo israelita, bajo el sol brillante, David lidera la carga. El ejército israelita avanza, con sus escudos relucientes, una fuerza de rectitud. El acero choca contra el acero a medida que la batalla se intensifica.
La victoria pende de un hilo. La brillantez estratégica de David cambia el rumbo. Su liderazgo es inquebrantable. El enemigo vacila. Sus líneas se rompen bajo el asalto implacable. Triunfante, el ejército israelí se alza victorioso, con sus banderas en alto. En el salón tenuemente iluminado del palacio, Saúl levanta una lanza con los ojos fijos en David. Con un impulso repentino, Saúl lanza la lanza hacia David, con la intención de golpear. David, con agilidad y conciencia, evade rápidamente el ataque mortal. La lanza silba, pasando cerca, fallando por poco su objetivo mientras David escapa. Saúl permanece inmóvil, con el rostro contorsionado por la ira y la frustración ante el disparo fallido. Bajo el sol implacable, la vasta extensión del desierto se convierte en el único santuario de David. Corre, cada zancada una súplica desesperada por seguridad a través de la tierra estéril. El desierto implacable se extiende interminablemente, desafiando su determinación con cada paso. Solo y perseguido, David sigue adelante, impulsado por el instinto de sobrevivir. Hace una pausa, un momento de respiro en el desolado desierto, pero su escape está lejos de terminar. Con renovada determinación, David continúa su vuelo, el silencio del desierto amplificando su soledad. A la entrada de la cueva de Adulam, David está de pie, una figura de resolución contra el accidentado paisaje. Ante él se reúne una creciente asamblea de oprimidos, endeudados y descontentos. Sus ojos, llenos de una esperanza renovada, se fijan en David. En su mirada colectiva, una promesa silenciosa de lealtad y expectativa se enciende. David observa a los hombres, con la esperanza reflejada en sus propios ojos. En el escarpado terreno de los montes de Israel, el choque entre los hombres de David y los filisteos resuena por las colinas. El acero se encuentra con el acero mientras los guerreros de David se mantienen firmes, un baluarte contra la embestida filistea, salvaguardando al pueblo de Israel. En un feroz ballet de combate, los defensores de Israel rechazan a las fuerzas filisteas. Los soldados israelíes avanzan, con la determinación grabada en sus rostros mientras luchan. En medio del caos de la batalla, el coraje de David y sus hombres brilla intensamente, un faro de esperanza para Israel. En las profundidades de la cueva, David se enfrenta a un momento de decisión fatídica. Se alza sobre Saúl, una oportunidad a su alcance, pero su determinación se mantiene firme. El respeto de David por la unción sagrada trasciende la oportunidad de venganza. Se aparta, preservando la santidad del reinado por encima de la ambición personal. El campo de batalla es caótico, lleno del choque de acero y gritos desesperados. Saúl cae de rodillas, la batalla furiosa a su alrededor. Su cuerpo yace inmóvil en medio de la devastación, la guerra olvidada en la muerte. El sol se pone en el campo de batalla, proyectando largas sombras sobre los caídos. En la antigua Hebrón, David es ungido, un momento de destino bajo el sol radiante. La multitud estalla en vítores, una sinfonía de voces que celebran a su nuevo rey. Espadas y escudos se alzan en señal de saludo, sus superficies pulidas reflejan la luz de una nueva era. La luz del sol baña Hebrón, iluminando la antigua ciudad cuando comienza el reinado de David. Una nueva era amanece cuando David asciende al trono, su futuro entrelazado con el destino de Israel.